Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Pese a que el Día de la Ascensión ha sido el jueves pasado, en la mayoría de las diócesis se celebra este domingo. Por eso las lecturas aluden a la Ascensión del Señor, celebrando litúrgicamente, como fuera dicho por el Papa León Magno, el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada en Cristo, por encima de todos los ejércitos celestiales, de todas las categorías de ángeles, de toda la sublimidad de las potestades, hasta compartir el trono de Dios Padre. Se apareció Jesús a los 11. Así comienza el Evangelio de hoy. Se les aparece el mismo día de la resurrección por la tarde. Probablemente en la casa de María, la madre de San Marcos, que es el evangelista, donde los discípulos solían reunirse. Al comienzo del Evangelio de hoy dice: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11. Sí, pero antes les había reprochado. Hay un versículo truncado, o no lo incluyeron. Les reprochó la falta de fe, porque decía: se les apareció a los 11 mientras comían y les echó en cara su falta de fe y dureza de corazón, porque no habían creído los que lo habían visto a él resucitado de entre los muertos. Porque aquellos apóstoles lo habían visto resucitado y pese a verlo no acababan de creer. Tomás exigiría meter sus dedos en las heridas de Cristo, y ni las mujeres ni los discípulos de Maús creyeron. Después, al menos al primer momento, ¿no? Estaban como absortos, ¿no? Después de la ascensión del Señor será el Espíritu Santo que enviará desde su gloria en el cielo, quien volverá intrépida la fe de todos ellos. Y no habrá obstáculos que puedan con aquellos hombres, hasta entonces dubitativos y temerosos. Ni la amenaza de muerte o la muerte misma los habrían de detener en su misión de salvación. Y como acabamos de escuchar, les dijo, más bien les mandó ir por todo el mundo a proclamar el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Bueno, ¿qué os parece? Es clarísimo el mandato. Este Evangelio no deja ningún margen a dudas. Por eso se lo suele ignorar. Es más fácil. ¿Por qué? Bueno, porque su lenguaje es contundente, demasiado duro para los oídos de los amigables componedores con el mundo que rechaza a Cristo. Porque va a contracorriente del ecumenismo falso, sin sustancia, sin Cristo. Porque es la antítesis de la unión de la hermandad a toda costa, de la búsqueda de la paz fuera de Cristo. La evangelización no es una opción y el anuncio no es diálogo. El anuncio es declaración de fe con consecuencias definitivas, porque esa fe lleva a la salvación, porque esa fe proclama que Jesucristo es el único Salvador. Y el rechazo implica autocondena. No hay vías alternativas ni intermedias. Las otras religiones no llevan a la salvación, ninguna. Los sabios de este mundo son incapaces de traer la paz y no hay más vueltas que darle.
Si en el diálogo se oculta la verdad, las consecuencias son la condenación. ¿Exagero? No, no, no. Quienes traspasan el límite de la verdad son los relativistas, los que la ocultan y ocultándola reniegan de Cristo. ¿Es acaso nuestra religión una religión de hostigamiento que compulsivamente obliga a hacerse cristiano? No, la fe es un don, no una imposición. Ser contundentes, sin medias tintas, afirmando la verdad de la salvación, no es ser intolerantes con los demás, sino ser intolerantes con la mentira o con el error. Porque lo que afirmo es la verdad, no debo por eso, si molesta a quien está en el error o en el engaño, yo no debo por eso atenuar la verdad, relativizarla o esconderla, como hacían aquellos que, bueno, no somos arrianos, pero el semi-arrianismo, bueno, lo toleramos, bueno, no es Dios, no dice que no es Dios, sino que es una especie de semidios, bueno, con tal de que estemos todos en paz, no es así, no es así. Y el diálogo no es un medio ineludible para la concordia. Lo es en cambio la conversión a Jesucristo. Ni es la unidad el fin último, porque la unidad es en la verdad. El anuncio que a nadie fuerza ni obliga, porque es un anuncio, es el medio que el Señor nos manda para conseguir el fin, que es la verdad de la salvación. La única verdad que cuenta, al final. Jesús murió por dar testimonio de la verdad. Recordamos el diálogo con Pilato. Yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo mártir fue testigo de la verdad de la fe. Y también, como San Maximiliano Kolbe, de la verdad del amor que solo está en Cristo y viene de Cristo y de su sacrificio de amor. Por eso hay que medir con honestidad y valor lo que se afirma. Nuestra religión es la verdadera porque Jesucristo es la verdad, con mayúsculas. Porque Jesucristo nos ama tanto que voluntariamente dio su vida para rescatarnos de la muerte eterna. Es la verdadera religión porque fundó su iglesia en Pedro. Y donde está Pedro está la iglesia. Pero todo debe ser entendido en la medida justa, no la distorsionada por el error o el engaño y la mala fe. El cardenal Charles Journet, gran teólogo, eclesiólogo, fallecido en 1975, el mayor en intelectualidad, reconocido por amigos y no amigos, dice en su obra Église du Verbe incarné, Iglesia del Verbo encarnado, el axioma de donde está el Papa y está la Iglesia vale cuando el Papa se comporta como Papa y cabeza de la Iglesia. En caso contrario, ni la Iglesia está en él, ni él está en la Iglesia. La Iglesia es la que proclama el Evangelio a toda la creación y cuando es proclamado, propuesto libremente, insisto, no impuesto, sin ningún forzamiento, y aceptado, el que entonces crea y se bautice, o sea, se incorpore como miembro a la Iglesia de Cristo y haciéndose bautizar reciba el Espíritu Santo, espíritu de filiación, y solo así se vuelva hijo de Dios, ese se salvará. El que no crea, el que rechace a Cristo, el que rechace el bautismo, y cuanto más el que reniegue del bautismo, se condenará. Esto último lo digo por aquel movimiento de algunos años atrás que se llamaba apostasía, y en verdad lo era, de los que exigían ser quitados sus nombres de las actas bautismales en los registros parroquiales. Como si con eso, que por otra parte no se puede hacer, sino solo es pedir una nota de constancia del pedido, pudieran cancelar lo que es indeleble. Para Dios eso no se cancela. De paso digo, de los 7 sacramentos hay 3, bautismo, confirmación y orden sagrado, orden sacerdotal, que confieren, además de la gracia, porque todos los sacramentos confieren la gracia, un carácter sacramental o sello o marca. Esto significa carácter en latín.
se dice imprimen carácter, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como llamado al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Las marcas que dejan estos tres sacramentos son distintos en cada caso, pero son indelebles, así que nadie puede recibir el sacramento en cuestión, en estos tres casos solo, más de una vez. Por ejemplo, el matrimonio sí, porque no imprime carácter. Alguien enviuda y se puede volver a casar. Pero, por ejemplo, mientras un sacerdote no puede volver a ser ordenado sacerdote, sí puede ser ordenado obispo. Es decir, el diácono ha ordenado sacerdote, sacerdote, obispo, pero no hay un grado superior al de obispo que pueda ordenarse. No hay un cuarto orden sagrado. La función y misión del Papa no proviene de orden sagrado superior, sino de la elección de Jesucristo para su iglesia, en la persona de Pedro, en quien serán sus sucesores. Tú es Petrus, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso el Papa tiene el primado apostólico y la dirección de la iglesia como vicario de Cristo, o sea, como quien actúa en su lugar totalmente subordinado al Señor. Por eso, vicario de Cristo. No es Cristo, actúa subordinado a Él, como Cristo. El poder del Papa para el cuidado de las almas es de institución divina, ese poder universal, a ese me refiero. Y se llama munus. De él se deriva el ministerium, la potestad del gobierno universal de la Iglesia. Pero sin el munus, sin la posición o función que le es conferida al sucesor de Pedro por Dios, no puede haber ejercicio de ninguna potestad, ningún ministerio o gobierno válido. Es decir, el ministerium procede del munus y no al revés, el munus del ministerio. Bueno, dejemos estos temas para los más entendidos. A lo que voy es que el Señor ha sido muy claro y estos pasajes por sí mismos derrumban todo intento de unión y de unidad que no sea la verdad de Cristo. Porque el primer fin que nos debe mover es la salvación de las almas. Salus animarum suprema lex. La salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. Todo está dirigido a este fin supremo. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Bueno, se ve que los primeros apóstoles y cristianos tenían más fe que nosotros, ¿no? Y también es cierto que el Espíritu se derramaba con mayor profusión y fuerza. Si uno lee los Hechos de los Apóstoles, que hay que leerlos, ve cuántos prodigios hacía Felipe o Pablo u otros. Resucitar muertos, expulsar demonios, tantos. Además, gozaban de la gracia de ir de un lado a otro llevados por el Espíritu, como ocurrió con Felipe, después de haber bautizado al eunuco. Pues esos mismos tiempos, intuyo, más aún creo, que volverán y volverán a medida que la persecución y con ella el pecado aumente. Donde abunde el pecado, sobreabundará la gracia, dice Pablo, ¿no? Nos estamos preparando para este tiempo que ya está aquí, primero reconociendo sus signos, y son muchos, muchísimos, y al mismo tiempo orando, acercándonos más al Señor, a su palabra, a la Eucaristía. Para algunos aumentando el anhelo de tenerla, el deseo de comulgar como Dios manda, consagrándonos al corazón inmaculado de nuestra Madre, reparando, haciendo penitencia. Aumentan cada día las blasfemias, los sacrilegios, los ultrajes a nuestro Señor, a la verdadera iglesia de Cristo y las alabanzas al demonio. Ahora mismo el espectáculo ese ganador, miserable espectáculo de Eurovisión, que es una sucursal de Satanás. Solo sé dos cosas. Debemos intensificar nuestra reparación y Dios esto no lo tolerará.
Ya estamos sufriendo las consecuencias de haber aceptado el culto a un ídolo y de introducirlo en el lugar santo. Más consecuencias vendrán. Nosotros contamos con la fe de los apóstoles y sobre todo contamos con nuestra madre cuando les tocó pasar por momentos como estos. Contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.